usaría un vaso. Ahí estuvo, ahí estuvo. Bueno, vale, modulamos eso. Gracias. Digo que cada vaso servirá para una ocasión, ¿no? Y si pregunto qué vaso usarías, probablemente diréis, depende de qué situación, uno u otro. Pero estoy seguro que hay uno que tenéis a lo mejor sospechas de usarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el que no usarías? Ese. Dices que está sucio. Ah, no es decoración, ¿eh? No es decoración. Efectivamente, está sucio, está manchado, ¿verdad? Está manchado. O sea, podríamos usar cualquier vaso, pero seguramente, como dice Sara, no usaríamos el vaso sucio, ¿verdad? Y es que Dios puede usarnos y puede usar vasos de muchas formas, para mostrar su gloria, para mostrar su honra, pero seguramente no va a usar un vaso sucio, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que si me acompañáis un momento, en la siguiente diapositiva veréis ese pasaje que vamos a leer enseguida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Puedes pasar a la siguiente, Gabriel, cuando puedas. Anterior, es este. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, entre temas que tienen que ver con la Iglesia, con el gobierno de la Iglesia y en cuanto al ministerio de Timoteo. Y entre ellas le dice esto, haciendo esta comparación del versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y por eso el título de esta mañana será Vasos o un vaso para la honra. Decía antes que si Dios no usa vasos sucios, entonces debemos ser limpiados de toda suciedad, todo uso vil, como hemos visto aquí, veremos a continuación, por medio de aquella provisión que Dios nos provee, que Dios nos da. Hemos de ser limpios con aquello que Dios nos da, para que así pueda usarnos en sus propósitos para su gloria. ¿Sabéis que en la Biblia se usa mucho la metáfora del vaso para hablar del propósito de Dios en nuestra vida, de para qué Dios nos usa y para qué Dios nos ha llamado y nos ha escogido? Dios, por ejemplo, se suele presentar en varias ocasiones y en los profetas como el alfarero, aquel que es capaz de formar un vaso con sus manos. Y el mismo pasaje o la misma idea la toma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 y les dice en el versículo 20 a los creyentes de Roma, tomando esa figura del alfarero y hablándonos a nosotros también, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Porque en momentos podemos llegar a pensar, ¿por qué soy así? ¿Por qué lucho con esto? ¿Por qué de esa manera por qué me pasa esto? Si lo pasamos por este ejemplo y nos hacemos esa pregunta, tenemos la autoridad de decir, Señor, ¿por qué me has hecho así? Sé que hay una parte genuina y auténtica de esa pregunta. Decirle al Señor, Señor, ¿por qué me has hecho así? Cuando la intención es, Señor, ayúdame a entenderlo para servirte mejor, es correcta. Pero cuando, como el contexto adquiere o dice en Romanos 9:20, es Señor, ¿por qué me has hecho así? Eso no encaja con la soberanía de Dios, aquel que tiene la autoridad sobre su creación para determinar qué propósito le va a dar a cada vaso. Y aquí en este contexto también Pablo ha mencionado eso. Hay vasos en una casa grande y está pensando no solamente en las casas habituales, sino tal vez en la casa que representaba el templo, la casa de Dios. Allí también había vasos y había vasos de muchas formas, de muchos materiales. Y había algunos que eran para el uso del culto, para uso honroso, y otros eran para uso común.
tal vez para llevar agua al sacerdote cuando se le tenía que aclarar la garganta, o tal vez para llevar agua y apagar o bajar el fuego, tal vez si habían echado demasiada leña, no sé, había muchos diferentes vasos. Y aquí usa la ilustración para hablarnos de que Dios es el que tiene potestad como alfarero sobre el barro. Y puede hacer, dice en la versión, Dios habla hoy, también en Romanos 9:21, que Dios tiene la potestad, la autoridad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, o uso común. Todos somos diferentes, como vasos distintos, pero en definitiva podemos decir que solamente hay dos posibles usos solamente, o para honor o para vergüenza. Y luego al final del versículo 20, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que básicamente se reduce a eso. Y nuestra pregunta en esta mañana es, ¿qué vaso somos? ¿O qué vaso queremos ser? Porque Dios ya lo tiene claro, pero a veces nosotros nos cuesta verlo. ¿Es un vaso de honor o un vaso de vergüenza? Yo estoy seguro que Dios hace de cada uno de nosotros un vaso para su honor. Esa es la enseñanza clara de la Escritura. Es lo que Pablo está tratando de decir a Timoteo, pero cuidado, podemos tal vez llevar vergüenza en lugar de honor. Por eso es necesario que nos desprendamos de todo uso vil. Si alguno se limpia de estas cosas, dice el 21, ¿limpio de qué? Antes ha mencionado aquellos usos viles y quiero explicar un poquito más qué puede englobar, de qué puede tratar esos usos viles. En la siguiente diapositiva veremos algunas posibilidades. Un uso vil puede ser un uso despreciable, un uso que claramente no agrada al Señor. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? En el contexto vemos unos versículos antes, ha mencionado dos nombres en el versículo 17, Himeneo y Fileto, algunos que estaban proclamando falsedades, estaban desviando de la fe a algunos. Y así dice en el versículo 14 que se desviaron de la verdad ellos mismos, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que claramente estaban haciendo algo vil, algo desagradable, abominable delante del Señor. Y un uso despreciable es un uso que no agrada al Señor. Una lista de estos usos podemos encontrarla en muchos lugares de la Escritura. Y os leo uno como ejemplo. En 1 Corintios 6, versículos 9 al 10, lo hace en forma de pregunta. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Yo, ¡buah! Vaya lista, ¿no? Todo lo que Pablo ha denotado aquí, pero continúa diciendo, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si bien al principio parecía que había pecados de gran entidad, cuando llega la difamación, tenemos que entender qué es. Dice la Real Academia que es desacreditar a alguien por palabra o por escrito, publicando cosas contra su buena opinión o fama. O sea, es difamar, es deshonrar de alguna manera, hablando, escribiendo sobre otra persona. Y eso ya tal vez entra en una categoría mucho más general que las anteriores que ha mencionado. No heredarán el reino de Dios. Todo eso desagrada a Dios. Y un vaso que es creado para honra no puede contener nada de esto. También Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 6, versículo 13, y habla de nuestro ser como todo un instrumento donde hay muchos miembros, ¿no? Y dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vuestros ojos, vuestra boca, vuestras manos, vuestro cuerpo son instrumentos ahora en las manos de Dios. Habéis sido comprados por precio, dice en otro lugar.
De manera que honrad a Dios con vuestro cuerpo, vuestros ojos con lo que ven, con lo que miran. ¿Honran a Dios? ¿Vuestra boca con lo que habla honra a Dios? ¿Recordáis la enseñanza también de Santiago? Cuidado, ¿no? Esa fuente no puede dar agua salada o agua amarga y agua dulce, ¿verdad? Pues así también nuestra boca sea aquella que alaba al Señor, aquella que da gracia a los oyentes, aquella que bendice. Nuestro cuerpo, todos son instrumentos y deben ser usados en las manos del Señor. Y un uso despreciable queda fuera de nuestro alcance, de nuestro objetivo. El uso que le demos a nuestros miembros debe ser un uso que agrade a Dios. Desprendámonos, limpiémonos de usos despreciables. Pero también un uso vil puede ser un uso bajo. Un uso bajo significa un uso que no responde a la categoría que tenemos. ¿Entendéis? Que no responde a la categoría que tenemos. Cuando dice la Escritura, en vosotros antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto lo dice Pablo en Efesios 5:8. ¿Cuál es vuestra categoría ahora? Antes erais hijos de tinieblas, ahora sois hijos de luz. ¿Y un hijo de luz cómo debe andar? Está puesto para iluminar, está puesto para tener una categoría muy superior al hijo de las tinieblas, ¿me entendéis? No porque seamos más, sino porque hemos sido trasladados al reino del amado Hijo. Y así tenemos una categoría que ahora somos hijos de Dios. Como recuerda el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis hechos hijos de Dios y que seáis llamados, también nos dice en Juan 1:12. A un uso bajo es un uso que no corresponde con la categoría a la que Dios nos llama. Y tal vez no somos tan conscientes de eso. Somos más conscientes de cualquier uso despreciable, porque la conciencia, el espíritu nos puede llamar, pero a veces no somos tan conscientes cuando usamos nuestro ser, nuestros miembros, con un uso que es de otra categoría inferior. Me voy a explicar una anécdota que a veces os he compartido, y es que hubo un misionero en la zona de China sirviendo al Señor por muchos años, toda su vida sirviendo al Señor por los pueblos, por la gran geografía de China. Y cuando una empresa petrolífera extranjera iba a hacer prospecciones en la China, pensó en quién podía ser de ayuda para moverse por la zona. Y pensaron en este misionero que se había pateado casi el país entero. Así que se pusieron en contacto con él y le ofrecieron un trabajo para trabajar para ellos y ayudarles en la prospección. Y le hicieron una oferta. Bueno, las compañías petrolíferas no ganan poco dinero precisamente. Así que la pusieron sobre el papel y se la mandaron. Y recibieron una respuesta negativa. Dijeron, no iba a firmar eso. Y así que pusieron otro contrato y duplicaron la cantidad. Y también le presentaron aquel contrato. Y también lo rechazó. Así que volvieron a subir la cantidad, porque para ellos casi no había límite comparado con el servicio que les podía prestar en aquella empresa. Y también lo rechazó. Así que, bueno, para no ir andando en un juego sin sentido, dijeron, ¿y cómo es? ¿Qué pasa? ¿Que es que el sueldo es poco? Dice, no, el sueldo está bien. Lo que no está bien es el trabajo. Porque tenía conciencia de que de servir en aquel país para el Señor estaba en una categoría muy superior que la de servir en una empresa donde podía ganar sí mucho dinero, pero no había nada mejor para él que la honra de su Señor. Y eso es trabajar con una perspectiva de un uso alto, de su vida, de su servicio, de su tiempo. Tal vez valoramos las cosas solamente por la cuestión económica, por la cuestión de la comodidad, por la cuestión de las bajas preocupaciones, pero lo valoramos por a quién servimos, lo valoramos por el número de personas a quien servimos. Ese es un uso adecuado. Un uso vil puede ser un uso bajo, que no corresponde con la capacidad o con la categoría que nos da el Señor. Pero también un uso vil puede ser un uso inútil.
un uso que no tiene valor, un uso que no aporta la gloria del Señor, porque como vaso, pensemos en los vasos que había en el templo, eran usados para el culto al Señor. Y de alguna manera aportaban su parte para la gloria del Señor. Y así les dice Pablo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Ahí incluye todo. Todo lo que hagamos. Como si pudiera llevar un sello de afirmación, un sello de carácter, se ha hecho para la gloria de Dios. Si tal vez lo pensamos, a veces hay algunos usos en nuestra vida que no merecerían la pena usarlos ni gastar un minuto en ellos. Recordáis, en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo en el libro de Daniel del rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor. Y cuando quiso celebrar una fiesta o una orgía, según también dice el texto, pues pidió que trajeran los vasos que habían sido traídos del templo de Jerusalén, de la casa del Señor. Así que vamos a celebrarlo con los vasos dedicados en otro lugar para adorar al Dios de Israel. Y entonces dice la Escritura que mientras estaba en plena fiesta apareció una mano escribiendo en la pared un mensaje para él. Un mensaje que no entendió. Tuvo que pedir un intérprete. Y el santo intérprete le dijo, ¿sabes lo que significa? Que tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Ese día, dicen las crónicas, que entraron los medo-persas en la nación y conquistaron Babilonia. Y aquel gran imperio de Babilonia terminó con ese rey que no le dio la gloria a Dios. Daniel le dice precisamente a Belsasar, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos caminos son suyos, nunca honraste. El peligro de vivir una vida y ser un vaso que no honre a Dios es que pueda ser descartado para hacerlo para siempre. Como Belsasar. Usos inútiles, tal vez que podamos dar a nuestra vida, también están descartados dentro de esos grupos, de esos usos viles. Pero dice Pablo, pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Así que hay posibilidad, hay provisión de parte de Dios para ser limpiados. ¿Y cuál es la provisión de Dios? Vamos a ir haciendo un repaso de qué es lo que Dios nos ha dado para que seamos limpios y poder ser usados como honra. En primer lugar, la primera provisión la encontramos en 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera provisión de Dios para la limpieza de todo lo que es vil, lo que es pecaminoso en nuestro ser, es la sangre de Cristo. Y nos dice un poquito más a continuación, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 1, versículo 9. Así que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La primera provisión de Dios es la sangre de Cristo. Y lo hemos recordado a través de la copa, a través del pan. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, nos dice. Bueno, ¿y eso qué pasa? Eso ya ocurrió en el momento en que nosotros recibimos a Cristo y nos confesamos pecadores. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, pasado, presente y futuro. Es así, así es. Pero aún nos sigue diciendo la palabra, si confesamos nuestros pecados. Y es cierto que pecamos. No dejamos de pecar cuando nos convertimos. Aún caemos muchas veces, pero Él sigue siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de confesión, podemos pensar en la confesión que tenemos escrita en uno de los salmos tal vez más conmovedores, como es el Salmo 51, donde encontramos la confesión de David después del pecado horrible de adulterio y de asesinato en su vida. Y dice allí esas palabras que podemos hacer nuestras tan a menudo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y ahí tenemos esa confesión que dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuántas veces necesitamos hacer también esta oración delante de Dios?
Muchas veces. No basta solamente con que, o basta con que la hiciéramos una vez, pero tal vez si eso sirvió para alcanzar la salvación, es cierto que nuestra comunión con Dios va a ser perturbada por nuestra propia actitud, por nuestro propio pecado. Y necesitamos reconectar con el Señor, en vivir en esa comunión del Señor y confesarle: Señor, he fallado, he vuelto a fallar muchas veces, pero necesito reconectar de nuevo contigo. Gracias porque tu sangre hace posible eso. No es necesario ser sacrificado de nuevo el Hijo de Dios. Ese sacrificio es perpetuo, es completo. Y David acude a Dios, confiesa su rebelión, confiesa su pecado. Y eso es necesario para que llegue el versículo 8 y diga: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hasta en su propio cuerpo experimentaba el efecto del pecado y esperaba que a través de la confesión su cuerpo fuera renovado, fuera sanado. Porque la confesión delante de Dios, por el poder de Dios, tiene la capacidad de sanar nuestras vidas y nuestros corazones. Tal vez heridas, tal vez marcas que el pecado ha dejado en nuestra vida, tal vez vicios que ha trabado con sus costumbres, y nos puede sanar. Y es necesario que hasta lo más profundo, hasta nuestros propios huesos, sean sanados para que pueda experimentar el gozo de la salvación, como dice en el versículo 12 de ese 51, Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hoy nos hablaba Lidia de esa inquietud, de que otros conozcan también esa esperanza que hay en nosotros. Y tenemos la tendencia tal vez, a no dar mucha cuenta de qué somos o quiénes somos o en qué creemos. Tal vez si nos preguntan, pero nos cuesta dar un paso adelante, ¿verdad? Tal vez haya algo que necesitamos poner delante del Señor y confesar, aunque sea nuestro temor de hacerlo, aunque sea nuestra debilidad. Y finalmente llegará el versículo 19, como en la oración de David, en ese Salmo 51. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sacrificios sobre tu altar. Entonces la adoración será bien recibida. ¿Qué es? ¿Qué parte del proceso nos hayamos podido quedar? Si no comenzamos con esa primera provisión y acudimos al Señor, tal vez tengo algo que confesar, tal vez algo ponerlo delante del Señor. Para que la limpieza eficaz, debemos confesar lo que haya de maldad, lo que haya de suciedad. Y esa es la primera provisión de Dios. Pero también nos da una segunda provisión, o conjuntamente con esta, es la provisión de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos transforma. ¿Qué nos transforma? No solo limpia, sino también transforma nuestro ser. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, está diciendo Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu va transformando a medida que nosotros miramos al Señor, nos acercamos a Él. Es cierto que la presión del entorno nos lleva, dice Pablo en Romanos 12, a amoldarnos a este mundo, a conformarnos a este mundo. Pero en cambio el Espíritu nos llama a resistir, a no amoldarse. Y en muchas ocasiones encontramos, por ejemplo, diciendo el apóstol Juan, en la primera carta de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sus deseos y lo que son las 3 P's que se encuentran en el mundo: poder, prestigio y placer. Básicamente lo que mueve este mundo es aquello que está en el mundo, que no debemos amar. No sigáis las corrientes de este mundo, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2. Su filosofía, esa filosofía, bueno, si me hace sentir bien es que está bien. Y el sentimiento es el que guía todo lo que debe ocurrir en nuestra vida, lo que debemos aceptar, lo que debemos rechazar, lo que debemos escoger, lo que debemos sacar. Si me siento bien, todo está bien. Esa es la filosofía de la palabra. No sigáis la corriente de este mundo. No os conforméis a este siglo, vuelve a decir el apóstol Pablo en Romanos 12. Sus valores, guiados por todo lo terrenal,
La frase, bueno, todos lo hacen, o la mayoría lo hacen, no es un argumento válido para la palabra de Dios, para esa capacidad transformadora del Espíritu Santo, que fácilmente podemos bajar la guardia, podemos adoptar los esquemas del mundo. ¿Y cómo entonces el Padre puede usarnos como instrumentos en sus manos? Si estamos viciados, estamos tal vez ensuciados. Recuerdo, algunas veces lo he dicho, ¿no?, que tenía como y tengo en el coche para evitar el robo, posible robo. ¿Quién va a querer un coche viejo? Pero bueno, puede ser. Ayer me robaron el pomo de la puerta de la calle. Digo, no sé para qué puede servir el pomo de una puerta de portal, más viejo y rasgado, pero a alguien le pareció bien, ¿no? A lo mejor tenía peso y valía algo en el chatarrero, no sé. Pero, ¿cómo puede usarnos Dios si tenemos en el volante de nuestro coche esa barra puesta? Es imposible manejarlo, ¿verdad? Pero queremos que el Señor nos dirija, nos use, pero hay algo que traba nuestro volante, ¿no? Si es así, el Espíritu no puede ir transformando nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra filosofía, nuestros valores. En esa batalla que ocurre dentro de nosotros, que tiene lugar en nuestra mente, dice Pablo, ¿qué tenéis que hacer? Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos deben cambiar. Y a la medida que cambian nuestros pensamientos y se acomodan a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo genera esa transformación. Y finalmente vienen los sentimientos adecuados a una transformación. Empieza cambiando tu manera de pensar, el Espíritu, y después hace cambiar tu manera de sentir. Así, de esa manera, avanzamos y el Espíritu nos transforma. El Espíritu además produce, cuando estamos en ese proceso, que es el andar por el Espíritu, un fruto que glorifica a Dios mediante un carácter. Y ese carácter reflejado en ese pasaje conocido que referimos a menudo, Gálatas 5, 22 y 23, donde el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza caracterizan al Hijo de Dios. ¿Cómo estamos en cada uno de esos aspectos? Si hiciéramos una revisión, ¿cómo está nuestro vaso reflejando cada uno de esos? ¿Tenemos más amor que el mes pasado, la semana pasada, el año pasado? ¿Más paz, más gozo, más paciencia? ¿Somos más benignos, más bondadosos? ¿Tenemos más mansedumbre y más templanza? ¿O hemos perdido en algo de eso? Porque si es así, tal vez nos está ganando la partida aquel que quiere que nuestro vaso no sea un vaso útil. Un vaso útil. Y una tercera provisión. El Espíritu Santo nos da para transformarnos, pero también una tercera provisión la tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos da la preparación necesaria para ser útiles al Señor. Una preparación mediante una relación continua y dependiente con la palabra de Dios. Leo un poquito más adelante de la lectura de hoy, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios está diseñada, está inspirada para producir ese efecto. Esa misma expresión, enteramente preparado, dispuesto para toda buena obra, la usa en el pasaje que estamos viendo en el día de hoy. El Señor les dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después también les dice, hay que lavarse los pies, porque de nuevo, a veces el camino ensucia nuestros pies. Pero estáis limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios es provisión para nuestra limpieza. Toda la Escritura diseñada para eso. ¿Cómo nos prepara la palabra de Dios? ¿Cómo dejas que la palabra de Dios te prepare para ser ese instrumento? Dice que la palabra de Dios está lista, está preparada, está hecha, útil para enseñar. Y enseñar es algo que relacionamos con el aumento del conocimiento, en este caso de Dios. La palabra nos habla y es dada para que podamos conocer a Dios. No conocer solamente de Dios, sino conocer a Dios, su ser, su manera de actuar, lo que ha hecho por cada uno de nosotros.
también nos enseña, pero no queda ahí. Dice también redarguye. Redarguye, es decir, señala aquellos pecados que debemos confesar, aquellas suciedades que debemos limpiar, aquellos usos viles que se hayan pegado a nuestra vida, y hace una función de espejo, dice Santiago, donde nos podemos mirar, contemplar, pero no para continuar igual, sino para ser cambiados, transformados. También nos dice que nos corrige la palabra de Dios. Es útil para corregir. No solo nos dice cuál es el camino incorrecto, sino que nos indica, nos instruye en el camino correcto a seguir. Y finalmente dice, instruye o educa en justicia, produciendo en nosotros ese carácter que agrada a Dios, ese carácter que refleja el fruto del Espíritu Santo. Y aquí nos preguntamos, ¿a qué nivel nos relacionamos con la palabra de Dios? No basta solo con escuchar una vez a la semana un sermón, una predicación. No basta con abrir de vez en cuando un devocional y leer el comentario o leer uno de los múltiples devocionales que circulan en Internet o por WhatsApp. No basta con eso. Una relación continua y dependiente de la palabra de Dios, que la usa como ese espejo donde nos vemos cada día, donde nos reflejamos y vemos que hace falta peinar un poco o hace falta cambiar una ropa, pues de la misma manera nos va transformando y cambiando la palabra de Dios. Lo que oímos en la iglesia no es suficiente, aunque sea bueno. No, también si lo usamos como un espejo, pero después nos olvidamos de lo que hemos visto, tampoco sirve. Permitiendo que modifique nuestra visión de las cosas. Cuando nos abrimos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra primera oración? Señor, permíteme verte a ti y verme a mí a través de ti. Que me vea como me ves tú, para que sea lo que quieras que seas tú, que sea tú. Permitiendo que nos modifique. No habrá una limpieza adecuada sin una relación continua y dependiente de la palabra de Dios. De ahí que el apóstol Pablo dijera a los Colosenses en 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Dedicad el máximo tiempo posible para la palabra de Dios. La lectura, la meditación, el estudio. Usa todas las herramientas. Jamás en nuestra vida habíamos tenido tantas herramientas como tenemos ahora. Pero probablemente jamás en la vida las habíamos descuidado tanto como hoy en día. Estamos tan atiborrados, nos parece que lo tenemos tan a mano, que ahí se queda. Una relación continua y dependiente de la palabra de Dios. Concluimos, ya pasa la hora. Solo hay dos usos posibles para nuestra vida: honor o vergüenza. Un uso vil o un uso honorable. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser un vaso para honra. Y está dispuesto a transformarnos, sea cual sea nuestra sociedad, nuestro problema, nuestra dificultad, para ser ese vaso de honra. No tenemos por qué conformarnos. Bueno, soy así, punto, no lo voy a sacar nada más. No, Dios tiene un propósito para su gloria. Ese es el uso más distinguido que puedas hacer de tu vida, que podamos hacer de nuestra vida. No hay uso mejor. Si en algún momento hemos creído que nosotros podemos saber cuál es nuestro mejor uso, vamos equivocados. Y tal vez debemos pasar ese pensamiento a través de la palabra de Dios y ver y preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Le dejaremos hacer su trabajo? ¿O seremos ese barro? ¿Quién eres tú para hacernos de esta manera al Señor? Dios no puede usarnos si hay suciedad. Por eso si nos limpiamos, si tomamos lo que está a nuestro alcance, podemos ser ese vaso de honra. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, todo a nuestro alcance. No hay nada que sea tan lejos o que tengamos que ir a buscar o a peregrinar a un lugar imposible de alcanzar. Todo al alcance de nuestra mano para nuestra limpieza. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma, pero Dios sí puede, sí puede. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y esa capacidad renovadora y transformadora del poder de Dios es lo que puede hacer en nuestras vidas. No tenemos que conformarnos hasta aquí.
¿Estás de acuerdo con que solamente Dios puede darte el propósito más elevado que nunca puedas imaginar? Para eso es necesario hacer este recorrido, pasar por la sangre de Cristo, por el Espíritu renovador y transformador de la palabra, y así Dios pueda trabajar en nuestra vida. Estos bancos en los cuales estamos sentados no son estantes de una vitrina, como poniendo una vajilla ahí para que ser contemplada meramente. Son parte del banco de trabajo que Dios está usando para formarnos. Son parte del torno de trabajo donde Dios nos está formando. No es una estantería para presumir. Habrá un momento, habrá un día, dice el apóstol, que seremos expuestos para la gloria de ángeles y de todas las huestes celestiales, viendo lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero ahora es un banco de trabajo. Si estamos aquí es para trabajar y para ser trabajados, no solamente para ser, o no meramente para ser expuestos. Dios prepara vasos para honra. Dios te prepara a ti, me prepara a mí para honrarle a Él. Y esta semana que pone delante de nosotros es una oportunidad para llevarle honra. Solamente requiere limpieza y disposición, porque tanto la sangre como el Espíritu, como la palabra, está a nuestra disposición para hacer que seamos esos vasos de honra. Y tal vez la semana que viene, si nos volvemos a encontrar aquí, podamos compartir que hemos podido hablar con alguien, que hemos podido ayudar a alguien, que hemos acercado a alguien, hemos bendecido a alguien, hemos llevado bendición a alguien. Para eso Dios nos ha puesto. Pues seamos esos vasos para la gloria del Señor. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque si apenas somos un sucio montón de barro, tú eres capaz de hacer unos vasos dignos, capaces de contener el precioso mensaje, la gloria que tú nos has dado. Señor, para eso necesitamos ser limpiados. Y gracias porque tu sangre, la sangre de Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Gracias porque el Espíritu nos transforma y quiere hacernos semejantes a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra abierta cada día, Señor, puede transformar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Señor, y pedimos y estamos aquí para que tú nos transformes. Señor, perdona si el pecado, las circunstancias, nuestro propio orgullo nos ha endurecido. Y aun cuando estemos a riesgo de que tú deseches ese vaso o ese barro endurecido, Señor, te pedimos que tu gracia, Señor, nos vuelva a ablandar y nos vuelva a dar forma a aquella que tú quieras. Señor, cuántas veces escuchamos tu palabra, pero a veces nos olvidamos como aquel que mira al espejo y se olvida cómo era. Señor, pedimos que tú a través de esta palabra nos transformes, nos redargullas, nos dirijas en el buen camino, nos eduques, instruyas en esa justicia para que seamos esos verdaderos hijos con esa categoría que tú nos das de hijos e hijas de Dios, Señor. Gloria a ti porque no hay ningún mérito en nosotros, solo echamos mano de esas capacidades, de esas provisiones que en ti tenemos, Señor. Para que la gloria sea solo para ti, permítenos que podamos ser vasos de honra en esta semana y cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor os conceda entonces una buena semana. Vasos de gloria. Nos vemos aquí la semana que viene para honrar al Señor.